Posiblemente ya me conozcas, por mi experiencia que se supo en todos lados, sobre un virus zombie, que acabó infectando a mi padre, y este acabó con toda la vida de mi universo. Después de haber acabado con la vida de mi padre y la del señor Vegeta, Daishinkan me trajo al palacio de Zenosama a que contara mi historia, y pues, ahora te vengo a contar lo que he vivido en estos días. Bien, primero que todo, Daishinkan me dijo que como casi todos los humanos habían sido contagiados por el virus, así que, lamentablemente, optaron por destruir el planeta, ya que prácticamente no valía la pena dejarlo vivo. De repente se me había ocurrido algo, y le pregunté a Daishinkan si no podían revivirlos con las super esferas del dragón, pero en eso llegó el supremo Kaiosama, pues él seguía cuidando a Zenosama, mientras sus guardias estaban descansando. Este me dijo que no se podía, pues todas esas personas, y los guerreros Z, habían sido asesinadas siendo prácticamente muertos, ya que desde que el virus se apodera completamente de tu cuerpo ya eres un muerto viviente, y esos muertos, fueron desintegrados, o sea asesinados, y cuando alguien muere o es borrado ya estando muerto, esa persona dejará de existir permanentemente, sin poder ser revivido por nada, así que solo podrían ser revividas las personas que no fueron infectadas, las cuales son muy pocas. Lo entendí, así que solo asentí con la cabeza y accedí a revivir a las personas que habían sobrevivido a esa masacre, pero cuando les dije mi respuesta, Daishinkan me diría que antes de hacer eso debía de ir ahí, pues, el universo estaba siendo completamente despedazado, por lo que debía de ir a acabar con la última amenaza. Porque sí, todavía quedaba un infectado. Pero no cualquier infectado. En mi universo. Después de eso, me llevaron al universo donde me iba a quedar, que era el universo 11, y además, me uní a las tropas del orgullo, aparte de me dieron un uniforme nuevo, el cual me gustó mucho ya que me quedaba bien, y de toda la tropa iba a ir conmigo a acabar con ese infectado, ya que con lo que me dijo mi padre sobre él, tenía un poder monstruoso que podía llegar al débil si se lo proponía. A pesar de eso no me preocupé mucho pues, con nosotros venía Jiren y Toppo, los cuales, con lo que vi del torneo del poder, tenían un poder abismal que nos sería de mucha ayuda en este momento. Preparamos todo, y me guardé una foto de todos mis amigos, para poder recordarlos siempre, y saber que estoy peleando por ellos. Antes de irnos, Daishinkan nos diría que tengamos mucho cuidado, pues si llegamos a ser infectados, ellos no van a intervenir, y aparte no durarían en acabar con nuestra vida, pero sería por el bien de todos, ya que yo le había comentado que ese virus le daba un enorme aumento de poder al huésped. En el caso de mi padre, con solo transformarse en Super Saiyajin, había logrado alcanzar un nivel que llegaría a compararse con mi estado místico, o sea como un Super Saiyajin 3, o incluso a un Super Saiyajin Dios. Si yo, o Jiren, es contagiado, nadie podría detenernos, por lo que debíamos ser muy precavidos, aparte de que si ese sujeto es muy fuerte, con ese aumento de poder sería una abominación. Finalmente, el supremo Kaiosama nos desearía suerte, y en menos de un parpadeo, aparecimos en el universo 7. Apenas llegamos y se sintió un gran golpe en el ambiente, pues estaba rodeado de un frío inmenso que nunca había sentido. Mis compañeros, también sintieron lo mismo, y se mostraron impresionados por el tan lamentable estado de mi universo porque sí, el universo estaba hecho polvo, y la mayoría de planetas que yo conocía ya no eran más que cenizas, y rocas. Al mirar a los alrededores, en efecto, ya no existía el planeta, en el que estuve toda mi vida, donde me enfrenté a cientos de enemigos, donde conviví con mis amigos, y por cierto, donde entrené con mi padre para hacerme más fuerte. Todos estos sentimientos hicieron que se me derramara una lágrima, e incluso olvidé para qué había venido, sin embargo, ese momento fue interrumpido, pues todos sentimos un ki monstruoso, proveniente del abismo del espacio, a lo que todos fuimos para allá rápidamente. Después de buscar por varios minutos, a lo lejos vimos como la mitad de un planeta era desintegrado por un enorme ataque de energía, al ver vimos que en efecto, era ese infectado que nos habían comentado, al cual mi padre había dicho que se llamaba Broly. Este al vernos empezaría a gritar, y se lanzaría directamente hacia nosotros a una gran velocidad, pero rápidamente Jiren se puso frente a él y le dio un potente golpe que lo mandaría a volar a otro planeta cercano, a lo que los demás nos dirigimos rápidamente hacia donde había caído.
Cuando llegamos vimos que su caída había generado un enorme cráter en casi todo el lugar. Broly se levantaría, y recuperaría la posición, a lo que Jiren se iría acercando lentamente hacia él, pero lo detendría, por lo que me preguntaría que qué hacía, diciéndole que yo pelearía primero, pues yo ya sabía cómo dominarlos, aparte de que evitar que te muerdan era muy complicado, así que Jiren, un poco disgustado, se apartaría y yo me pondría en una pequeña montaña, así que inhalaría un poco y... Bien. Aquí voy. De un potente grito pasaría directamente a mi modo bestia, nombre que le daría a mi nueva transformación, y me pondría en postura de batalla, a lo que Broly pareciera que hiciera lo mismo y a una enorme velocidad nos lanzaríamos al combate. La batalla sería brutal, pero la ventaja era claramente mía pues estaba humillando a Broly, lograba esquivar fácilmente todos sus golpes, pues estos no tenían precisión y me era fácil contraatacar, además de que también trataba de morderme, pero era sencillo bloquearlo, y golpearlo. En mi mente pensaba que tal vez no se me iba a complicar tanto las cosas y este combate sería bastante rápido, y traer a todas las tropas del orgullo fue un error, pero de repente Broly se alejaría un poco y empezaría a gritar, liberando una cantidad absurda de poder aumentando colosalmente, entonces me daría cuenta que su poder se volvía mucho más grande, sorprendiéndome de que pueda aumentar de esa manera tan abismal, teniendo que cubrirme para no salir volando, así que crearía una barrera que me protegiera, y por más que quería no me podía acercar porque la fuerza de la energía me empujaba con mucha fuerza. Por fin dejaría de aumentar su poder y me atacaría rápidamente, pero ahora siendo más rápido y fuerte, haciéndome más complicado esquivar sus ataques y mordidas, pero aún así empecé a dominarlo y tomando otra vez la ventaja. La batalla proseguiría, mientras seguía dándole una paliza a Broly de la cual no se podría defender, ya que había veces en la que sus golpes ni siquiera lograban moverme, así que la pelea estaba prácticamente ganada. Después de estar peleando por varios minutos, noté que su poder estaba creciendo cada vez más y haciéndose más peligroso, por lo que lo paralicé, y le di un potente golpe que lo mandaría a volar por casi todo el planeta y se impactaría en una montaña, destruyéndola por completo. Al parecer Broly había recibido bastante daño y empezó a escupir mucha sangre, pero aún así todavía seguía de pie y no había recibido ningún daño grave, así que empecé a cargar un Kamehameha, para por fin acabar con él, a lo que este al darse cuenta también empezaría a cargar un enorme ataque de proporciones apocalípticas, y los dos lanzamientos nuestros respectivos ataques, formando un enorme choque de poderes, el cual estaba siendo muy parejo, pero la magnitud de las energías sería tal, que estaría destruyendo todo lo que estuviera cerca de él, obligando a los demás a cubrirse con una barrera de energía, para no ser afectados. Sentía como poco a poco el poder de Broly iría aumentando cada vez más, y como el ataque se iba acercando más hacia mí, por lo que empezaría a usar más energías, para igualar el poder de Broly, que por suerte estaba funcionando, pero él tampoco se quedaría atrás y haría lo mismo. Me empezaba a sentir cada vez más cansado, y se me estaban acabando mis energías, pero seguía firme sin tener desventaja, pero de tanto poder, los dos ataques acabarían explotando, y los dos saldríamos volando a una enorme velocidad y me estrellaría contra el piso. Al levantarme, me sentía bastante débil, pues había usado mucha de mi energía, pero al menos todavía podía mantener mi transformación. Al mirar hacia donde estaba Broly, vi como también se levantaría, notaría que él también estaba muy débil, pero empezaría a enojarse más y más, haciendo que todo el campo de batalla sea rodeado por un aura verde que me haría retroceder y alejarme. Broly de un grito liberaría demasiado poder, tanto que no podía ni siquiera asimilarlo, y notaría que se estaba transformando en Super Saiyajin. Esto me pondría muy preocupado ya que si se transformaba, iba a recibir un aumento enorme de poder debido al virus, así que empezaría a recuperarme un poco y empezaría a volar más alto, pero vi que Broly ya estaba empezando a seguirme y como se acercaba cada vez más y más, hasta que estaba literalmente al lado de mí, me daría un potente golpe que me haría salir volando, y Broly me seguiría, pero al momento de querer volver a golpearme, recuperé la postura y lo esquivé, pero rápidamente siguió dando más golpes. La batalla cambiaría ahora siendo yo tratando de esquivar todos los golpes de Broly, pues al parecer al transformarse en Super Saiyajin se había vuelto más agresivo y más rápido. Poco a poco empezaría a ser impactado por los golpes y ya no me podía defender, así recibiendo un gran paliza por parte del Saiyajin infectado.
De repente Broly me aprisionaría con sus enormes brazos y abriría la boca, como si tratara de morderme la cabeza, y aunque trataba de zafarme era inútil, pues ya me había quedado sin fuerzas, y cuando estaba por acabarme, recibiría un ataque de energía en la nuca, que le haría una gran quemadura donde hasta se veían sus músculos. Broly gritaría y al voltear vimos que se trataba Jiren, el cual me había salvado por estar demasiado débil. Jiren diría, a un lado, yo me encargo de él. Broly al verlo se interesaría en él, por lo que me lanzaría, y me daría un golpe que me dejaría fuera de combate, y terminaría desmayándome. Al despertar, vería que ya había pasado varios minutos en el suelo desmayado, y que Broly y Jiren ya estaban peleando. Al tratar de levantarme, se me hizo muy difícil, pues estaba demasiado dañado por la batalla que había tenido, y ya había perdido mi transformación, aparte de que había sufrido heridas muy graves. A duras penas logré ponerme de pie y comencé a observar la pelea. Al voltear me sorprendí mucho pues Jiren tenía la batalla controlada, pues no mostraba ninguna expresión de dificultad. Al parecer Jiren había logrado mejorar y aumentar sus poderes, mucho más de lo que mostró en el torneo, y además su nivel de pelea había aumentado siendo perfecto en el combate. La batalla sería pareja, pero Broly tenía desventaja pues al atacar de manera agresiva y salvaje, sus golpes eran fáciles de esquivar para Jiren, además de que Jiren parecía no usar mucho poder, de verdad que él era un ser sorprendente. En eso llegaría Toppo, y me preguntaría si me encontraba bien, a lo que le respondería que sí, y él me diría que en efecto, Jiren había entrenado mucho desde su último encuentro, donde hasta pasaban semanas sin que probara un solo bocado, y simplemente entrenando sin tener contacto con nadie. Claramente le había afectado mucho su derrota contra Goku, y realmente su empeño por superarse a sí mismo era increíble, y eso era algo a respetarse. Toppo me diría que él desearía ser como Jiren, ser alguien que confía en su poder, que entrena muy bien física y mentalmente, tener ese poder de motivación para entrenar tanto tiempo sin comer ni hablar con nadie, todo eso le parecía asombroso, sin duda alguna Jiren era su ídolo, e imagen a seguir. Nuestra conversación fue interrumpida, pues vimos como Broly saldría volando cerca de nosotros, y se impactaría de lleno en el piso. Volteamos a ver a Jiren y él seguía con esa expresión seria que no transmitía nada, y diría, pensé que esto iba a ser más complicado, pero ese ser al parecer es muy débil. Qué patético, esperaba más de él. En menos de un segundo, todo el planeta sería volado en 1000 pedazos, y todos saldríamos volando sin excepciones, hasta Jiren había sido afectado por esto pero rápidamente empezó a cubrirse, a lo que los demás haríamos lo mismo. Observaría como Broly cada vez se volvía mucho más poderoso, tanto que se volvería mucho más musculoso, y más robusto, por lo que destruiría por completo su armadura. Yo no comprendería cómo podía exceder tanto, era básicamente un tanque que no tiene límites, era imposible que se volviera tan poderoso, era un Saiyajin con un potencial realmente legendario, que ni yo poseía en lo más mínimo. Apenas dejó de aumentar su poder en menos de un parpadeo, le daría un colosal golpe a Jiren el cual apenas le daría tiempo de cubrirse pero saldría volando a otro planeta lejano, y Broly de inmediato lo seguiría, conectándole otro golpe, el cual lo haría estrellarse con una montaña. La pelea sería bestial, pero esta vez Jiren estaba muy acorralado y apenas podía defenderse, y contraatacar ni se diga, pues no podía hacer prácticamente nada. Toppo me comentaría que no podíamos quedarnos de brazos cruzados, pues Jiren no podía hacerlo todo solo, y podía ser mordido, así que le lanzaría un ataque de energía que sería impactado de lleno en Broly, que lo haría retroceder, y Jiren aprovecharía eso para darle un potente golpe, y con eso volvería a tomar un poco de ventaja. Poco a poco la ventaja empezaría a desaparecer, pues los golpes de Jiren poco movían a Broly, y este empezaría a dominar el combate, como si estuviera aprendiendo.
Finalmente no podría seguir atacando y sería destrozado por Broly, el cual no se notaba muy dañado. Si esto seguía así, obligatoriamente tendríamos que intervenir pues Broly había alcanzado un punto de poder inconmensurable, pues en este momento era prácticamente invencible, era mucho más poderoso que mi padre en Super Saiyajin Blue, mucho más poderoso que Vegeta en Super Saiyajin Blue evolucionado, más poderoso que yo en mi modo bestia, más poderoso que Jiren, básicamente era un ser superior a cualquier otro guerrero que haya existido, ni nuestra mejor carta era suficiente para poder siquiera darle batalla, seguramente ya estábamos perdidos, pues no podíamos ganar este combate, pero de repente, Broly le daría un golpe a Jiren que lo mandaría a volar nuevamente, y al parecer eso, fue la gota que derramó el vaso, pues era el momento. ¡No es posible! ¡Yo no pierdo! ¡Yo no puedo perder! Si pierdo nada tendrá sentido. Si me derrota, perderé todo por lo que he peleado. Es como aquella vez. Me rehúso a pasar por lo mismo 2 veces. Por eso. ¡Por eso! Finalmente todo el poder que tenía acumulado Jiren sería liberado. Ya había tenido una derrota. Otra derrota. Esta vez, una tercera derrota no sería permitida, esta vez, no podía perder. Jiren había perdido completamente la cordura, su poder nos haría volar por los aires, incluyendo a Broly, que se empezaba a cubrir, pero aún así, la cantidad de calor que emergía de Jiren era impresionante. Yo me sorprendí mucho, pues el poder era abismal, no pensé que su poder sería tan grande, tanto, que ahora parecía ser más poderoso que Broly, no cabía duda que con ese poder lo podía volver añicos fácilmente. Jiren dejaría de aumentar su poder, y en menos de un segundo le daría un potente golpe que mandaría a volar a Broly a una enorme velocidad. Seguido de eso Jiren lo seguiría y le daría una patada que lo mandaría hasta el espacio, y antes de que pudiese reaccionar, se teletransportaría arriba y le daría un golpe de mazo el cual lo haría salir disparado al suelo, generando un enorme cráter en todo el planeta, pero en menos de un parpadeo, Jiren le daría otro golpe que haría que el cráter se haga mucho más grande. Después Broly se levantaría, y se lanzaría contra él, y ambos reanudarían el combate. La batalla sería colosal, pero sobre todo, épica en todo sentido, pues batallas como estas no habían ocurrido antes, sus golpes destruían todo a su paso, los dos iban a una enorme velocidad que nos costaba verla, pues solo veíamos un espectáculo de golpes que se expandían como si de fuegos artificiales se tratasen. En un momento Broly se alejaría y de repente nos lanzaría un ataque hacia nosotros, cosa que nos tomaría por sorpresa, pero Jiren se interpondría, y él sería el que recibiría el ataque de lleno, generando una enorme explosión que haría que saliéramos volando. Al dispersarse el humo, veríamos a un dañado Jiren que estaba bastante enojado, pues Broly había cometido un acto bastante cobarde, por lo que Jiren de un gran grito se lanzaría contra él dándole un apocalíptico golpe que lo haría deformar más su rostro de lo que ya lo tenía. La batalla continuaría, y Broly no podía defenderse en lo más mínimo. Pues estaba en un plano demasiado lejos del que estaba Jiren, y así le estaba dando una de las palizas más increíbles que yo he visto, no podía hacer absolutamente nada ante semejante monstruo de poder que no paraba de golpear, en un punto vimos hasta con miedo a Jiren pues la manera en la que atacaba era de verdad muy violenta, y este parecía un maldito psicópata. Después de lanzarle una enorme esfera de energía, Broly caería al piso completamente exhausto, tanto que no podía moverse, y su cuerpo estaba muy dañado. Jiren se pondría frente a él y se destransformaría, vería la cara de enojo y frustración de Broly, mientras seguía haciendo esos quejidos horribles que hacía, le diría: vaya.
De verdad me has sorprendido, te había subestimado muy pronto, y en un segundo llegaste a ser mucho más poderoso que yo. Eres un Saiyajin con una fuerza formidable. Tienes mi respeto, Broly. Espero que no te olviden. Al terminar de decir eso, Jiren empezaría a cargar un rayo de poder que sería el que acabara esta pelea. Por fin esto había terminado, la última amenaza había sido acabada, el planeta Tierra por fin podía ser restaurado y volver a estar lleno de vida. Pero de repente, Broly empezaría a convulsionar de manera muy brusca, mientras empezaba a escupir sangre y espuma roja por la boca, cosa que empezaría a cuestionar y asustar a Jiren, debido a que era muy aterrador, pero Broly había atravesado el estómago de Jiren con un puño que nadie había alcanzado a ver. Jiren se quedaría en shock, y vería lentamente la herida que tenía, luego empezaría a desangrarse poco a poco, a la vez que empezaba a escupir sangre. Finalmente, a lo lejos vimos como el guerrero Jiren sería acabado por un enorme ataque de energía. No lo podía creer, está tan cerca, ya teníamos la victoria, de verdad, Jiren había muerto, nuestro compañero, no puede ser. Toppo al ver eso quedaría completamente seco, y noté cómo se le caían varias lágrimas de su cara y con un grito pasaría a su transformación Dios Destructor. A pesar de que Broly había vencido a Jiren, todavía estaba muy débil, pero aún así, Toppo aunque tenía todo su poder, peleaba parejamente contra el zombie, y además se notaba una pequeña desventaja. Finalmente Toppo sería derrotado y Broly le daría un golpe que lo dejaría muy herido. Yo también estaba muy dañado por la pelea que tuve con él, y con eso sin poder intervenir vería como Broly empezaba a devorar a los demás integrantes de las tropas del orgullo. A pesar de que entre todos trataban de pelear contra él, como Dispo, que trataba de usar su velocidad, no serviría de nada pues no eran rivales para él. La sangre salía por montones, todos eran asesinados de manera brutal. La manera en las que se los comía era demasiado agresiva como si de un lobo se tratara. Sus gritos, me helaban todo mi cuerpo. La sangre, ojos, pulmones, órganos, piel, cerebros, Broly no dejó ni siquiera los huesos. Era lo más asqueroso que había vivido. Detesté la impotencia de no poder hacer nada, me sentía muy culpable por dejarlos morir. En eso, una voz me haría reaccionar. Oye, despierta, te estoy hablando, tenemos que hacer algo para derrotarlo ahora mismo. Al voltear, me di cuenta de que era Toppo, que ya se había despertado, y me seguiría diciendo, esto se salió de control, perdimos a Jiren, y a todos los demás. Hay que derrotarlo ya. En eso le dije, que debíamos lanzarle un ataque gigantesco, capaz de desintegrarlo, así que para eso los dos tendríamos que dar nuestro mejor esfuerzo. En eso Broly voltearía hacia nosotros y empezaría a rugir, pero nosotros nos alejamos un poco, para después empezar a hacer un Makanko Sapo con todas mis energías, y Toppo comenzaría a hacer un enorme Hakai, y Broly al ver esto empezaría a volar muy alto y también empezaría a hacer su ataque más poderoso. Después de mucho los dos lanzaríamos nuestros mejores poderes, así que el zombie haría lo mismo, generando un choque de poderes exageradamente enorme, vi como todo a mi alrededor era convertido en cenizas, todo el planeta fue completamente destruido, pero aún así no nos detuvimos. El poder de Broly era increíble, no se mostraba en tantas complicaciones, a diferencia de nosotros que sentíamos como se desgastaba todo nuestro cuerpo, que en cualquier momento podríamos explotar, y en eso veríamos que perdíamos la ventaja, así que expulsamos todavía más poder, pero seguía sin ser suficiente. Estamos a nada de recibir el ataque y ya los dos habíamos aceptado nuestro destino, esta ocasión, los buenos no pudieron ganar, sin embargo, otro ataque de energía de un color rojo se uniría a nuestros poderes. Confundidos, veríamos como ese ataque de color rojo nos ayudó a emparejar más el choque, y como poco a poco empezábamos a tener la ventaja, y los dos volteamos. No lo podíamos creer, de verdad era él, seguía con vida. Jiren, al parecer, había podido resistir ese ataque y sobrevivir, pero aún así no tenía muchas fuerzas por la herida que tenía en estómago. Toppo y yo nos alegraríamos, pero Jiren nos gritó. Ahora no, vamos, usen todo lo que pueden, no podemos perder, vámonos. Después de eso, los tres usamos nuestros mejores poderes, y por un corto momento logré activar mi estado místico, y al parecer eso haría que Broly perdiera esta batalla. Pero en eso nos diría. No, 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 malditos sean, ¿qué es lo que han hecho? Él va a venir, él va a venir.
Todos ustedes van a morir, nadie va a poder hacer nada. Riot, nuestro líder, nuestro señor, nuestro jefe, nuestro dios, nadie quedará con vida, todos serán sus discípulos, sus sirvientes, sus esclavos, sus marionetas. Nos veremos en el infierno. Todo por fin había terminado, la amenaza había sido eliminada completamente. Jiren caería de rodillas, al borde de la muerte. Toppo le diría que esto por fin ya había acabado, pero que él iba a estar bien, que no se preocupe. Pero Jiren nos diría a los dos: gracias. Esta fue una grandiosa pelea. Muy buena para ser la última. No tengo salvación, pues fui mordido, por si no se enteraron. Será mejor que se retiren de aquí, pero, ustedes nunca los olvidaré. Adiós. Al terminar de decir eso, vimos como Jiren empezaba a rodearse de una enorme energía. Supe exactamente qué es lo que quería hacer, lo que estaba tratando de hacer era autodestruirse, así que le dije a Toppo que nos fuéramos rápido de ese lugar. Sin embargo, Toppo no quería irse, él se quería quedar ahí, así que tuve que llevármelo a la fuerza y así, a lo lejos, vimos la enorme explosión que había provocado Jiren. De verdad me lamento mucho la pérdida del guerrero Jiren, pero él fue un héroe que luchó por el universo, y para que la vida sea restaurada. Y ahora sí podrás pedir tu deseo. Me aseguraré de que Jiren tenga una imagen digna. Después de que Daishinkan nos diga eso, nos curó todas nuestras heridas, y por fin pude desear que el planeta sea reconstruido y también a las personas que habían muerto. Pero al parecer Toppo tenía un resentimiento conmigo por llevarlos a esa muerte segura y ya no me ha vuelto a hablar hasta ahora. Y aquí les dejo mi experiencia, pareciera que cada nueva aventura provoca la muerte de alguien más. En este momento sigo viviendo en el universo 11, y tengo un hogar parecido al que tuve en mi niñez, también he estado entrenando y estoy en paz. Aunque todavía queda un trabajo que hacer. ¿Qué onda panas? Espero que se encuentren de lo mejor, por fin doy la cara después de muchos meses, y la verdad, les debo una disculpa por la inactividad que tuve el año pasado, y también los inicios de este año, ya casi va a ser marzo XD, pero bueno, les voy a ser sincero, en el momento en el que subí esta publicación, apenas estaba comenzando a escribir la historia, pero después me ganó la flojera y no la terminé XD, ya no fue hasta noviembre, que la reanude porque me llegaron nuevas ideas, y ahora sí se las traigo. Espero que esta continuación les haya gustado tanto como a mí, y posiblemente le encuentren muchos errores, y si lo hacen por favor díganmelo en los comentarios. Otra cosa que tal vez me digan es que a Broly le faltó esa sensación de zombie que no mostró en casi toda la creepypasta ya hasta el final, y voy a tratar de que en el siguiente capítulo esto mejore. Como vieron en el video, la tercera parte es oficial, y aparte les comento que será la última de todas, pero les trataré de dar lo mejor, que sea más larga, más aterradora, y más épica. Bueno, aunque muy tarde primer vídeo del año XD. Nos vemos en un próximo video.